Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En un país, cuando se habla de temas de políticas públicas y lograr el impulso desde lo que es la concepción a la parte de la parte general y colectiva, es un reto muy interesante y muy importante que puede generar bienestar humano. El invitado central de la noche de esta noche es un exponente de esos entes que logran llevar el concepto a la práctica gubernamental, ya que fue director de competitividad desde donde impulsó grandemente lo que fue este ámbito en República Dominicana y hoy se encuentra con nosotros en su calidad de gerente general de la fiduciaria Banreservas. Con nosotros el licenciado Andrés Van der Horst. Hermano, bienvenido a su espacio. ¿Cómo estás? Gracias. De verdad contento de estar aquí. He estado dando seguimiento vía YouTube. Normalmente las noches que llego un poco temprano. Y esa facilidad de YouTube me hace verte en ocasiones. No Gracias. Lo digo que te sigo diariamente porque son muchas las ocupaciones, pero sí, estaba ansioso de estar contigo y conversar. Valoraba mucho entonces esa visita y tu audiencia entonces de manera ocasional. Sí. Andrés, hemos querido invitarte la noche de esta noche porque manejas un capítulo muy importante que ha estado muy en boga en República Dominicana, sobre todo a partir de esta gestión gubernamental del presidente Abinader, que son los fideicomisos. Mucha gente habla de que cómo es esto del fideicomiso, qué significa de entrada. ¿Pudieras explicarle a toda la población que te ve y te escucha por la Z101 de qué se trata un fideicomiso? Sí, un fideicomiso no es más que un contrato financiero donde se le otorga la administración de uno o más bienes a una fiduciaria o a un tercero que es el fiduciario. Esto nace desde hace muchos años. Quizás en la República Dominicana se está oyendo ahora porque hay una ley, que es la 189-11, que no es precisamente hasta hace un poco más de 10 años, cuando el mismo gobierno de Lionel, transición a Danilo Medina, se promulga esta ley, atada a una política que en ese momento el Estado necesitaba promover, que era la política hipotecaria. Que resulta que la República Dominicana, cuando se comenzó a promover ese tipo de viviendas de bajo costo, que ameritaban una serie de incentivos fiscales, etcétera, se dio cuenta de que la República Dominicana no adolecía de esa figura del fideicomiso. Entonces, al no ser cosas totalmente diferentes, pero que se complementan, en una sola ley se creó la Ley de Desarrollo Inmobiliario y Fideicomisos. Bien, no es hasta el año 2013 cuando el gobierno de entonces, del licenciado Danilo Medina, crea el primer fideicomiso en la República Dominicana, que curiosamente no tiene que ver con inmobiliario, sino que tiene que ver con el tema de las vías de acceso, dígase las autopistas de la República Dominicana, y es el fideicomiso de red vial. Entonces, es un fideicomiso público, porque lo hace el ente público, dentro de un marco de desarrollo inmobiliario, pero comienza a dar sus frutos, porque a través de ese fideicomiso, lo que hace es que se administra en las fiduciarias reservas los peajes, el ingreso por peajes, que permite eso, utilizarlo única y exclusivamente para mantenimiento de las carreteras, pero sobre todo para el tema de la ampliación de la vía. Entonces, estamos viendo que a través de ese fideicomiso se han hecho bastantes carreteras, pero además todo lo que es la remodelación, ampliación, readecuación de la carretera Duarte, que tiene más de 25 años que no tiene ninguna intervención, se está haciendo mediante eso, la terminación de la circunvalación Baní, de Asua, la llegada desde Marahona a Pedernales, lo que va a ser la circunvalación de Navarrete, lo que es todo el trayecto de la avenida ecológica, hípica, San Isidro, etcétera, la circunvalación de Santo Domingo, todo eso se ha hecho mediante la figura del fideicomiso. ¿Qué pasa? El fideicomiso no solamente es público, eminentemente es privado, donde la persona común, el ciudadano común utiliza el fideicomiso. Bueno, en lo que es la inversión de bienes raíces en viviendas de bajo costo. Pero ahí mismo, antes de que me amplíes, Andrés Van der Horst, gerente general de Fiduciaria Banreservas, ¿cuál sería entonces la ventaja de utilizar un fideicomiso? Porque yo puedo hacer una intervención pública a través de la agencia gubernamental o puedo hacer una inversión privada comprándote directamente a ti como ente o persona jurídica o física. ¿Qué ventaja tiene el fideicomiso? Bueno, desde el punto de vista público, si nos vamos a hablar Dame los dos, por favor. Para el gobierno y para el Estado. Primero, para el gobierno. ¿Qué pasa? Desde el fideicomiso se puede administrar un bien para la utilización única y exclusiva de un determinado objetivo. Me explico.
Si la República Dominicana o el Estado Dominicano tiene las tierras de Pedernales y no quiere venderlas porque decide que por esas razones estratégicas, medioambientales, históricas, lo que usted quiera, no quiere venderla, usted le puede poner un fideicomiso para que ese desarrollo que puede venir desde el sector privado, las AFP, etcétera, desarrollen todo un sector, toda una región turística, todo un destino turístico con una participación del mercado. ¿Por qué? Porque le asegura que esas tierras nunca van a pasar a manos del sector privado. Una garantía. Y es una garantía, exacto. Entonces, el fideicomiso lo que hace es que pone mediante contrato la responsabilidad de un tercero en la administración de un bien específico. Y me voy al caso, por ejemplo, por qué es rentable, por qué se hace el monorriel de Santiago mediante un fideicomiso. Bueno, y es que el fideicomiso lo que le da al monorriel de Santiago es la capacidad de utilizar esos flujos futuros que van a ser pagados mediante una tarifa. Cada vez que la gente se monta, paga. Ese dinero entra a ese fideicomiso y se utiliza única y exclusivamente ¿para qué? Para el pago de la deuda de ese tren y para el mantenimiento de ese tren. Abrimos paréntesis ahí mismo. Ese dinero, cuando se paga ese pasaje, no es que va para salud pública, va para comprar otra cosa, ni para viajes, va para eso. Correctamente. Y eso es lo que le da la capacidad de, en base a ese patrimonio de alguna manera protegido, separado, sin dejar de ser del Estado, pueda tener autofinanciamiento sin que eso necesariamente vaya al Congreso, sin que eso sea una deuda pública, porque lo que se hace es una deuda. Su propio patrimonio. Exactamente, el voto. Entonces, esas ventajas le dan la capacidad de que cuando se va a invertir en un préstamo para las carreteras, para el monorriel, para Pedernales, para otro tipo de inversión, le da la ventaja al Estado de que tiene ese patrimonio protegido, especializado y que está fuera de la administración normal del Estado. Eso es el Estado, pero el dominicano que te está escuchando, por ejemplo, que está en Estados Unidos, que está aquí y quiere hacer una inversión, ¿qué ventaja le da el fideicomiso? Mira, a propósito de las recientes denuncias que se han suscitado, que han sido ya no solamente denuncias, sino han entrado en el marco legal y de la jurisdicción del Ministerio Público sobre una serie de fraudes que se estaban haciendo vía una promoción de varios instrumentos inmobiliarios donde la mayoría de cautos venían de la diáspora. Eso se da producto de que en su momento, a pesar de que aquí ya es costumbre utilizar el fideicomiso, en los Estados Unidos, los dominicanos que viven en Estados Unidos no conocen mucho esa figura. Van y cualquier persona le dicen, tenemos este proyecto, se lo venden, no tienen título, etc. ¿Por qué utilizar el fideicomiso? Bueno, es muy sencillo. Es que el fideicomiso que no tiene todo al día, dígase, desde el título al día y el título no solamente al día, sin ningún tipo de gravamen, no se hace el fideicomiso. Todo lo contrario a lo que estaba pasando con esta persona que estamos hablando. O sea, lo que hemos visto el reportaje de este desarrollador, o de este que se llama desarrollador, es que vendía apartamentos en solares donde no había título. Lo otro es que el banco le otorga siempre financiamientos a más baja tasa a un fideicomiso que a un promotor, que a un promotor normal. ¿Por qué? Porque el fideicomiso le asegura que ese dinero cuando entre, lo primero que hace es que paga el banco. Entonces, ya hay menos riesgo. Por lo tanto, cual baja el riesgo, mejora el precio del financiamiento. Lo tercero es que si esa persona tiene algún tipo de deuda con la ley, si esa persona ha cometido algún delito, si esa persona tiene algún tipo de antecedentes, las fiduciarias, no solamente reservas, sino todas las fiduciarias, tienen la obligatoriedad, mediante ley, de hacer la debida diligencia. Dígase, de pasarlo por los procesos, de asegurar que esa persona que promueve ese bien asegurado por el fideicomiso no tenga ningún tipo de inconveniente. Y lo tercero, lo más importante, o lo cuarto y lo más importante, es que el dinero que se entra a la cuenta del fideicomiso administrado por la fiduciaria de ese adquiriente que está dando el 10%, el 5%, etcétera, ese dinero no se toca, porque va a ir de último después que se utilice el préstamo, se utilice la inversión. Eso se mantiene, se resguarda.
¿Para qué? Para darle al adquiriente la seguridad de que si pasa cualquier cosa, se le devuelve su dinero. Por lo tanto, esos elementos resguardan, de alguna manera blindan este tipo de proyectos. Todo eso es el blindaje, Andrés Van der Hoorn, gerente general de Fiduciaria Banreservas. Sin embargo, y el tema de la construcción, cuando el fideicomiso, ¿en qué momento inicia? Cuando hay un punto de equilibrio, cuando ya tiene los adquirientes, ¿cómo se da esto? Sí, mira, comienza el proceso de preventa. Y esa preventa es mucho más fácil, repito, para una persona que lo hace mediante el fideicomiso, porque ya cuando se comienza el proceso de preventa es que se creó el fideicomiso y que puede recibir dinero, independientemente que no haya un bloque ahí. Por lo tanto, asegura. El punto de equilibrio, como tú bien dices, no es más que aquel cuando ese dinero se puede comenzar a utilizar para el desarrollo. Eso llega a un punto donde se ha vendido una gran cantidad de unidades que le permite al banco ya desembolsar, ¿no?, el préstamo, que puede llegar hasta un 70%, y ya con ese préstamo, con ese desembolso de ese préstamo interino. Pero tú me quieres decir entonces, Andrés, que cuando un proyecto se hace vía fideicomiso, solamente inicia cuando hay punto de equilibrio, lo que significa que si comienza hay garantía de que termine. Totalmente. De hecho, de los más de 1.500 fideicomisos que se han hecho a la fecha, son muy pocos, diría que menos de un 2%, los proyectos que no han terminado, y mucho menos de una fracción, los proyectos que se le ha tenido que devolver el dinero. Yo quiero reiterar esto porque recuerda que este programa tiene un alto nivel de incidencia en la comunidad del dominicano en el exterior. Está queriendo decir Andrés Van der Hoorn, gerente general de Fiduciaria Banreservas, que si los adquirientes de ese caso que hemos visto, de ese estafador o supuesto estafador, se habría comprado o adquirido vía fideicomiso, tal engaño no había existido. No hubiese existido, ni él, ni ningún tipo de otro engaño. Porque vuelvo y repito, él utilizó todos los mecanismos que la fiduciaria utiliza para resguardo a favor de él. O sea, primero no tenía, según los reportajes que se tiene, ¿no? No tenía la tierra, no existía tierra. O sea, él estaba vendiendo un proyecto donde él no tenía el control del título. Por lo tanto, ya la primera estafa, ya venía con antecedentes incluso de haber hecho eso anteriormente, y utilizó el dinero para otras cosas, lo cual, si se hubiese hecho en el fideicomiso, es imposible, al menos que haya, que la misma fiduciaria se componga con eso, lo cual también es muy difícil. ¿Por qué, Khalil? Es que el instrumento financiero dentro del sistema financiero más regulado que tiene la República Dominicana es el fideicomiso. ¿Y entonces por qué no se utiliza más fideicomiso en el marco inmobiliario o de operaciones estatales? Bueno, porque primero la parte inmobiliaria yo creo que sí se utiliza de manera intensiva a nivel de los proyectos de bajo costo, porque para poder sacarle provecho desde el punto de vista impositivo a esos proyectos, obligatoriamente tiene que ser fideicomiso. Todavía faltan muchos otros proyectos que comienzan a darse, que por un problema de cultura de costo y de control, todavía los desarrolladores no se sienten contentos. Entonces, una persona que hace torres y le diga, bueno, te va a pagar esto de estructuración, de administración, y yo te voy a poner a controlar, eso les es incómodo. No le gusta el control. No le gusta. Pero pero una garantía. Pero claro que es una garantía. Pero además que una garantía le quita un gran peso. Claro. Imagínate tú, Cali, más o menos el promedio está entre 1 y 1.5 de administración fiduciaria. Esa fiduciaria le lleva la contabilidad, le lleva los procesos de debida diligencia a los adquirientes, le lleva el proceso de impuestos, le lleva todos los procesos incluso de auditoría, le maneja la operatividad a los clientes y a los adquirientes. ¿Le sale más rentable? Señor, es un socio que le está buscando adquiriendo riesgo de 1.5. Claro. Pero esa persona no tiene ningún problema, ese desarrollador o esa persona no tiene problema a pagar el 5%, no el 1.5, el 5% a una persona que le vende. Así es. Sin haber puesto ningún tipo de inversión ni de riesgo. Pero tengo que decirle esto, mi querido hermano Andrés Van der Hoorn, si es el tema de la burocracia, porque hay muchas quejas de que es tan difícil la constitución del fideicomiso, el tema del marco de los RNC y todo lo que implica, que mucha gente se espanta. ¿Cuál es la situación con el tema de la burocracia del fideicomiso? Te puedo decir que en estos últimos 3 años ha mejorado bastante, sobre todo los procesos de adquirir el registro mercantil que se hace mediante la Cámara de Comercio y luego la DGI. Ambas se han automatizado de manera tal de que ahora mismo un fideicomiso fácilmente
se puede hacer entre un mes y 45 días. Excelente. Es lo que toma normalmente hacer una empresa, ¿no? Así Porque es. al final del día usted hace una empresa o hace la figura del fideicomiso. Tiene características diferentes. En el marco pero de se eso, hace. debo preguntarle, querido amigo Andrés Van der Horst, gerente general fiduciaria Banreservas, ¿cómo está el desempeño de la fiduciaria Banreservas, toda vez que ya hemos visto que hay un avance importante en estos 3 años y nos gustaría que compartieras con nosotros qué está haciendo la fiduciaria y cuáles son las perspectivas a futuro? Sí, muy bien. La fiduciaria recién en diciembre obtuvo la clasificación más alta de la agencia clasificadora Fitch. Como ustedes saben, es una de las 3 clasificadoras más importantes en el mundo y le otorga a la fiduciaria reserva AA+. Es la más alta dentro de la fiduciaria. Nosotros en República Dominicana y otra fiduciaria en Colombia solamente somos los únicos 2 que tenemos ese tipo de clasificación, porque la inversión que se ha hecho en el manejo de riesgos y sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación. Te decía que a nosotros nos regula la DGI, la Super de Bancos, la Super de Valores. Ahora con el fideicomiso público también tenemos la Cámara de Cuentas y la Contraloría. Somos muy regulados. Entonces, no ha permitido a nosotros obtener esa certificación. Estamos buscando también ahora, recientemente, en los próximos meses, vamos a terminar la certificación 37001, que es la certificación antisoborno, lo cual le da mucho más fortaleza desde el punto de vista institucional y la transparencia a la fiduciaria. Y bueno, somos la mayor fiduciaria a nivel del manejo de activos de toda la región y evidentemente de la República Dominicana. Eso se debe mucho a que el presidente Luis Abinader ha creído en esa figura para el desarrollo, porque la verdad que es una figura muy transparente. Evita mucho trasiego porque es bastante regulada y permite mucha flexibilidad desde el punto de vista del financiamiento, porque sin ser financiamientos públicos no son fideicomisos, perdón, no son financiamientos soberanos. Por lo tanto, se especializa ese financiamiento y eso le da mucho más flexibilidad no solamente al gobierno, sino también a los agentes que hacen inversiones, por ejemplo. Aquí no se sabe, pero las carreteras de la República Dominicana se hacen mediante al uso de la inversión en las AFP y eso le da un rendimiento en los últimos 10 años, un rendimiento muy alto a los trabajadores. Pero estamos muy bien, ¿no? Y para el futuro yo entiendo que este año también va a ser crucial, sobre todo porque estamos manejando el planteamiento de 2 fideicomisos interesantes, donde vuelvo y repito, el gobierno de la República Dominicana se encuentra que tiene una gran cantidad de terrenos activos de todo tipo a través de lo que era antes el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. Esos terrenos, como tú sabes, han llevado muertes, han llevado engaños, han llevado de todo. Y eso ha sido una especie de un botín de quien llega ahí lo reparte. El presidente de la República, mediante decreto, consigna que los terrenos que no están ya en litis y que no están arrendados, etcétera, esos terrenos que aún están dentro de la propiedad del Estado, incluyendo también el IAD, etcétera, entran a un fideicomiso. ¿Para qué? Para que ya el sistema financiero nacional se encargue de resguardar esos activos. Que no sea ya la burocracia normal. Se sacan eso y entonces ahí se comienzan a determinar, bueno, esto sirve para un desarrollo, esto es una vocación desde el punto de vista urbanística, esto es una vocación agrícola, esto es una vocación turística. Hay muchos terrenos incluso en la parte turística que se pueden desarrollar y uno de ellos, por ejemplo, es otro fideicomiso que tiene que ver con una promesa que el presidente hiciera en campaña y que le da mucho seguimiento. Tú sabes que el este, como destino turístico, es un destino turístico bastante dirigido y bastante concentrado al tema del sol y la playa, que necesita ofertas complementarias que en la noche puedan combinar. Y el presidente está muy claro, porque viene de ese sector, de que en la parte este, que si bien es cierto, tenemos casi 50.000 habitaciones hoteleras, hace falta un parque internacional desde el punto de vista de diversión. Ya se tiene, prontamente se va a decir con qué parque es, cuál es la casa matriz que va a ser una internacional que está en Orlando. Va a instalar un parque de una inversión de 600, 700 millones de dólares. ¿Para qué, Khalil? Porque solamente... Se está hablando de un parque de diversión tipo Disney World, Nickelodeon y demás. Exacto. Y eso se va a hacer en tierra del Estado mediante la figura del fideicomiso, donde el Estado, sin perder esa tierra y teniendo participación, viene una inversión internacional y lo hace ahí, ¿no? Entonces, eso le va a dar un impulso muy grande a esa zona. ¿Por qué? Y es que según estudios de la OMT incluso, solamente el 17% de los latinoamericanos que tienen pasaporte y pueden viajar,
tienen visa americana. Entonces, cuando usted le hace una oferta parecida a algo que está en Estados Unidos, ese destino, que es un destino eminentemente familiar, va a ser muy atractivo. Entonces, personas que vienen a República Dominicana de Sudamérica, de Centroamérica, porque no tienen visa americana y quieren sentir la sensación de una experiencia como tal, pueden disfrutar de sol y extraordinario. playa y pueden disfrutar de eso. Entonces, finalmente, Andrés, en el marco de esa comunidad dominicana en el exterior, ¿tiene la fiduciaria Banreservas alguna página, algún sitio web, algún portal en donde pudieran verificar lo que son los proyectos que tiene la fiduciaria que pudiera compartir con nosotros? Sí, fiduciariareservas.com, ahí lo pueden buscar y ahí está toda la información. Pero además quiero dar como primicia que ahora nosotros estamos haciendo los aprestos para el próximo 17 de marzo. Estaremos en una feria inmobiliaria donde estaremos dando charlas al dominicano allá en Nueva York, tanto en Nueva York y en Lawrence, y vamos a hacer 2 veces este año, ¿no? Llevando los productos que tenemos, pero también el banco y nosotros dando charlas sobre lo que es la seguridad fiduciaria, lo que son los instrumentos desde el punto de vista de la inversión a nivel de desarrollo inmobiliario, etc. Así que a todo tu público en Nueva York y en Lawrence, para que estaremos el 17 hasta el 19 en esa zona, con ellos de la mano para que puedan hacer sus inversiones bajo la gran sombrilla Reservas. Hermano, excelente. Con esa primicia y ese anuncio te felicito. No esperaba menos de ti porque, como dije al inicio, siempre has sido un creativo transfiriendo lo que en este caso es la voluntad del presidente Abinader en políticas públicas que redunden en bien de la población dominicana. Gracias. Con esto despedimos a nuestro buen y gran amigo Andrés Van der Horst, quien es gerente general de la fiduciaria Banreservas, y con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.